yo le dije que le iba a avisar, pero las grabaciones están todas. Las grabaciones están todas. Bueno, bienvenidas, clase del 22 del 6 del 2021. Digo esto para saber yo en la grabación la fecha. Bien, les decía que en lo que pretendo desarrollar hoy, veremos a ver si se puede, capaz que no llegamos. Les decía que tienen estos 3 textos, uno que es un resumen y 2 textos de Freud, ¿sí? Y los temas que proponía trabajar hoy son, primero, la constitución del yo a través de lo que es el narcisismo, ¿sí? Después, la constitución también del ideal del yo, ¿sí? Que es parte de lo que Freud empieza a teorizar como el aparato psíquico, ¿no? Que ya venía teorizando el aparato psíquico, pero ¿con qué instancias? Con el inconsciente, preconsciente, conciencia, ¿no? ¿Se acuerdan? Y por ahí alguien preguntó también esto del yo. Bueno, el yo. El yo también forma parte de lo que es la teoría de Freud, pero incluso al comienzo, sin embargo es como un sinónimo de la parte consciente de la persona, el yo, ¿sí? No es una instancia tan marcada, tan caracterizada como va a ser al final de la obra de Freud. Pero por ahora, Freud empieza a introducirnos, ¿no? Empieza a introducir el yo y además introduce ahora el narcisismo, ¿sí? Que es más amplio que hablar del yo, e introduce el ideal del yo. ¿Sí? El ideal del yo. En el texto lo van a ver como yo ideal, ideal del yo, medio indistinguido. Bueno, Lacan después distingue bien lo que es el yo ideal del ideal del yo. Por ahora vamos a tomarlo como sinónimo cuando Freud habla del yo ideal o el ideal del yo. ¿Sí? Lo tomamos como sinónimo, como que es una sola cosa. Está el yo y está el ideal del yo, nada más. ¿Sí? Bien. Y después, además de esto, les había dado otro texto, digamos, parte de esos textos que les mencioné, que trabaja la cuestión, pero específicamente en el análisis, ¿no? En el análisis, quiero decir, en un tratamiento analítico, ¿sí? Es uno de los textos técnicos de Freud, lo que se llaman textos técnicos, escritos técnicos, lo va a llamar Lacan. Esos escritos técnicos nos hablan justamente de la técnica analítica y de lo que sucede en un análisis. Y cómo Freud se sirve, digamos, de este desarrollo que realiza acerca del yo, del narcisismo, para aplicarlo y para pensarlo, obviamente, ¿en dónde? En la clínica. Porque él todo lo que extrae, lo extrae de la clínica. La clínica es la que le enseña. O sea, el tratamiento con pacientes es lo que le enseña a Freud y sobre lo que va teorizando él, ¿no? Además de, bueno, ser un lector avisado, ¿no? O sea, de ser un lector de otras obras. De hecho, cuando habla de narcisismo, ahí en el comienzo lo toma el término de otro autor, ¿no? Uno que se menciona ahí, Nacke. No sé cómo se menciona. Entonces, yo les decía, tratemos de hacer este recorrido. Recuerdan que veníamos de trabajar todo lo que es la sexualidad en Freud, ¿no? El concepto de pulsión, bueno, los destinos que tiene la pulsión, y también lo que introduce posteriormente, que es el complejo de Edipo, ¿sí? La organización genital infantil, en donde habla de la fase fálica, ¿sí? Esta fase fálica que distingue entre falo y castrado, ¿no? Y que es muy importante después en lo que plantea Lacan, sobre la feminidad, ¿sí? Ahora Freud. Bueno, veníamos de ahí, ¿no? De un cuadro que yo les marcaba la última vez, en donde veíamos como un despliegue de las etapas, medio en forma evolutiva, ¿no? El despliegue de las etapas por las que pasa, o las fases por las que pasa el niño, ¿no? Y que lo llevan hasta la pubertad. Y que ahí se habla, bueno, también del periodo de latencia, donde veíamos que hay ciertos diques anímicos que se forman, y que hay como una utilización de la energía sexual, o sea, de la pulsión, o de la libido más bien, ¿no? Una utilización de la libido, que es la energía sexual, que postula Freud, para metas que no son sexuales. Eso se llamaba sublimación. Menciono esto porque en el texto también habla un poco de la sublimación. La distingue del narcisismo. Bien.
Entonces, tenemos estos desarrollos de Freud de la sexualidad, que principalmente son, lo que él acentúa ahí, es el desarrollo de la pulsión, ¿no? Si bien esto tiene efectos en el niño, ¿sí? Tiene efectos en el sentido de estructurar distintos destinos para esa pulsión, ¿no? Les decía, el trastorno hacia lo contrario, la vuelta sobre la propia persona, la represión y la sublimación, son los 4 destinos que postula Freud, ¿sí? Para la pulsión, a lo largo de estas fases, pero Freud, digamos, empieza a plantearse una relación entre lo que sucede con, ¿sí? Vieron que hay una etapa, ¿no? Que el niño, ahí entre la fase fálica, ¿no? Y la fase anal, hay como una etapa, ¿no? Parecería, en la que el niño está gobernado o por el autoerotismo, ¿sí? O después pasa del autoerotismo a lo que se llama elección de objeto. Una elección de objeto, cuando digo objeto estoy hablando de persona, no de un chupete, no de un objeto como persona, ¿sí? Hacia la elección del objeto, ¿sí? O elección de objeto. Que en el complejo de Edipo los primeros objetos sexuales son los progenitores o los que cumplan esa función, ¿sí? De padres. Entonces, vieron que hay una distinción ahí. Bueno, Freud ubica, digamos, o lo que va a intentar hacer Freud es pensar qué pasa con la constitución del yo, ¿sí? O qué pasa entre esta libido aplicada a sí mismo, ¿sí? ¿Sí? La libido como autoerotismo, diferenciada de una libido cuando esa libido pasa afuera, digamos, digo afuera, es a objetos, ¿sí? No se queda, ¿sí? En las pulsiones que son independientes una de otra, ¿no? En las partes del cuerpo, sino que parecería que pasa a otras personas, a elegir objetos, ¿sí? Que se constituyen como objetos en donde va a tratar de satisfacer la pulsión o las pulsiones, ¿sí? Pero bueno, en el medio de esto, entre medio de este autoerotismo y esta elección de objetos, lo que aparece es el narcisismo, ¿sí? Que es una construcción tardía en Freud, pero bueno, aparece. ¿Qué sería el narcisismo? Y el narcisismo ahí podríamos decir que es tomar al yo por objeto sexual, ¿sí? Sin embargo, Freud mantiene esta distinción entre lo que será libido yoica y libido de objeto. O sea, la libido mantiene esta diferencia, ¿sí? Porque a él le sirve para mantener también la diferencia entre lo que serían las neurosis transferenciales, ¿sí? Lo que llaman neurosis transferenciales, y la psicosis, ¿sí? Que son estructuras clínicas diferentes, ¿sí? Ahora veremos un poco más de esto, claro, un poco más. Entonces, Freud, tomándose de, ahora ya paso directamente al texto, lo citado en el texto, tomándose de este autor, Nake, no sé cómo se pronuncia, pero voy a decirlo, tomando a este autor, él lo que nos va a decir, ¿sí? Es que, les leo un poquito acá del autor, dice, toma el término narcisismo, que describe, dice, aquellos casos en que un individuo toma como objeto sexual su propio cuerpo y lo contempla con agrado, lo acaricia y lo besa hasta llegar a una completa satisfacción. ¿Ven? O sea, él lo toma de ahí. Pero ¿qué va a decir Freud? Va a decir, está bien, tomemos esto, ¿no? Pero esto sería un estado de perversión total, porque es un ser humano que prescinde del mundo, ¿sí? Un ser humano al que no le interesa el mundo, sería ¿no? El que se ama a sí mismo, se besa a sí mismo. O sea, esto viene a ver, también del mito del Narciso, ¿no? ¿Saben, conocen la historia de Narciso? ¿Qué le pasó a Narciso? Que se ahogó. O sea, Narciso era bello, se enamora tanto, lo voy a contar bien cortito, pasa por un lago, se queda fascinado con su propia imagen, y por eso narcisismo, y al querer como
acercarse tanto para ver, bueno, yo miro para vos que voy censurado, acercarse para abajo, para acercarse al lago, para contemplar su imagen de más cerca, se cae al lago y se ahoga. Entonces, moraleja, ¿cuál sería? No sean tan narcisistas, porque se pueden ahogar. Bueno, una cosa así, en sí mismo, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? Un juego. Pero más allá de la cuestión moral, digamos, de las indicaciones de qué está bien o qué está mal, más allá de eso, Freud lo toma el concepto, toma el término, no el concepto, toma el término narcisismo y dice, bueno, ¿qué pasa? El narcisismo forma parte de la vida en general de los seres humanos, ¿sí? De todos los seres vivos. Él dice que identifica esto con un tipo de pulsiones, ¿sí? Freud, ¿se acuerdan que habíamos visto esto del apuntalamiento, de la pulsión? Del apuntalamiento que lleva, el apuntalamiento es esto, la pulsión, ¿sí? En su función psíquica se apuntala en una función biológica, decía Freud, ¿sí? O sea, para que surja el placer y lo sexual, ¿sí? En el autoerotismo del niño, primero es necesario pasar por una función biológica que tiene el cuerpo, ¿sí? O sea, la boca, ¿sí? Primero se apuntala en la función biológica, que es que le den de comer al niño, para después producir esa satisfacción. Entonces, ahí distingue, por un lado, la función de autoconservación, digo, las pulsiones de autoconservación, que tendrían que ver justamente con esto más biológico, de las pulsiones sexuales, ¿sí? Esa distinción mantiene Freud. Las pulsiones de autoconservación de las pulsiones sexuales. Las pulsiones sexuales no tienen por fin ni la nutrición, ni de cuerpo, ni lo que apuntan es a la ganancia de placer, lo sexual. ¿Sí? Por eso uno puede entender que un niño no haga caca. ¿Por qué retiene el niño? Porque eso después le produce, ¿sí? Le produce un placer en esa zona. ¿Sí? Entonces fíjense que eso no le hace bien biológicamente al ser humano, ¿no? Retener, no le hace bien. No tendría que ver con algo que, no, qué bien le hace retener a nene la caca. No, no, sacala, expulsala. Son excreciones del cuerpo, ¿no? Sin embargo, al niño, en su función sexual, a veces le da más valor a la función sexual y se privilegia la función o las pulsiones sexuales antes que las pulsiones de autoconservación. Entonces, Freud distingue y hace esta diferencia entre pulsiones de autoconservación, si quieren pueden pensarlo con otras funciones biológicas. Esta distinción después no la mantiene tanto Freud, por eso digo, no vale la pena ponernos a pensar en estos términos. Pero bueno, en este momento sí, en este momento de su obra sí lo sostiene. Entonces dice que hay algo de autoconservación que tiene que ver con el narcisismo. O sea que todos los seres humanos, de alguna manera, investimos o pasamos por un estado de narcisismo. ¿Sí? Eso es lo que va a plantear. ¿Sí? Y ese estado de narcisismo tiene que ver con una libido que se ubica, ¿sí? Sobre el yo. ¿Sí? O sea, que toma el yo por objeto, a diferencia de un objeto externo, un objeto sexual externo. ¿Sí? Cuando digo externo no quiere decir que que la libido sea algo palpable, la energía sexual. No, está todo acá metido, ¿no? Está todo en la cabeza. Pero lo que estoy diciendo es que uno puede en esa libido investir objetos o las representaciones de esos objetos que tenemos en la psiquis, o investir el yo como objeto, ¿sí? Pero como objeto, ¿por qué? Entonces, Freud lo que nos va a plantear ahí es, bueno, que todos pasamos por esta etapa, ¿no? Hay como una etapa o algo así, ¿no? El narcisismo no es algo propio de los perversos, sino que también es propio de cualquier ser vivo, ¿no? Y tiene que ver con esto de la autoconservación. Si no hubiera narcisismo, ¿sí? Si no hubiera una elección narcisista, o si no existiera, digamos, el narcisismo, uno podría realizar cualquier acción en función de la satisfacción sexual con objetos y podría poner en riesgo su vida, ¿no? Dice Freud. Pero bueno,
gracias a que está este otro peso del otro lado, que es el narcisismo, bueno, uno no arriesga tanto, podríamos decir. Bien, entonces Freud nos dice, y va a distinguir entre a ver, la clínica acá, Freud se sirve de la clínica. ¿Qué es la clínica? Bueno, la clínica de los trastornos mentales. Psicosis por un lado, neurosis por otro. ¿Sí? Va a distinguir entre las neurosis, que lo que hacen, él dice, se llaman neurosis transferenciales. ¿Por qué son transferenciales? Porque producen el fenómeno de la transferencia. Que nosotros algo tocamos de esto, del fenómeno de la transferencia. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la sustitución? ¿Sí? Recuerdan que hablábamos de que hay sustitución en el, por ejemplo, en el significante, no es el término, que hay sustitución en el síntoma, hay una sustitución, ¿sí? ¿Se acuerdan de los fenómenos por los que trabaja o que operan en el inconsciente, que son condensación y desplazamiento? ¿Sí? Bueno, si recuerdan eso, que pasaba en el sueño, que pasaba en los síntomas, el mismo fenómeno de sustitución y desplazamiento hace que en el inconsciente uno pueda desplazar, o en el análisis mismo, uno desplace los conflictos que le pasaban con su padre o con su madre, ¿sobre quién? Sobre el pobre analista, sobre el analista. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es válido el psicoanálisis? Y porque funciona esto del inconsciente y permite que se produzca la transferencia. ¿La transferencia de qué? La transferencia de los conflictos que la persona trae con sus padres hacia la figura del analista. Y que el analista pueda trabajar, a partir de esa transferencia, pueda intervenir sobre esos conflictos. Porque si no, no puede intervenir en el analista. Si no, es un amigo o cualquier otro que viene y le dice, hace esto o hace esto otro, qué boludo que sos, siempre te pasa lo mismo, me tenés podrido, no me lo cuentes más, qué sé yo. Pero no, el analista usa esa transferencia para poder trabajar con esos conflictos, cosa que es un descubrimiento del psicoanálisis. ¿Sí? Muy importante para la clínica, muy, muy importante. Y que a ustedes, no es solamente sobre el analista que se produce esto, se produce sobre cualquier persona que genere transferencia. Los gurús, los no sé qué, lo que pasa es que todo eso no sé qué ética tienen para trabajar sobre esas cuestiones. ¿Sí? Por ahí se posicionan desde un lugar de saber y lo hacen cagar al sujeto mal. ¿Sí? O sea, lo queda dependiente, como si fuera de los padres, el sujeto con respecto a estas figuras ideales. Cuando dicen mamá, sos la profesora. Sí, sí, es un buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo, sí. El tema es cómo te posicionás vos. Como técnico psicopedagogo también. Pedagogo, me sale de X. Les pasa lo mismo. Puede pasar esto, que haya transferencia. Pero bueno, hay que ver cómo actúan. Digo, eso les da un lugar de importancia, un lugar importante para el sujeto. Y hay que ver cómo se maneja eso. Por eso el psicoanálisis está bueno que desnude un poco estos efectos, ¿sí?, de las relaciones humanas. ¿Sí? No solo con el analista, con otros. Otro puede ser al que se le transfiera estos conflictos o... ¿Vieron cuando alguien les pregunta, che, pero vos qué sabés? Ahí ya hay algo de transferencia en juego. ¿Sí? Hay una transferencia, hay una cuestión de querer saber y que el otro tiene algo que vos querés. ¿Sí? Hay algo ahí en juego de la transferencia. No solo de las relaciones sexuales como mamá y papá, sino de una transferencia porque te ubican en un lugar de saber. ¿Sí? También ahí hay una transferencia. Pero eso lo veremos un poco más con Lacan. Con Freud, la transferencia es, bueno, un poco esto, ¿no? Que los conflictos se juegan bien. Ahora, yo les decía, hay neurosis que son transferenciales. La histeria, la neurosis obsesiva, son transferenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que han producido una elección de objeto, ¿sí?, en etapa edípica, por ejemplo, y que eso después les permite la transferencia con el analista. ¿Se entiende? En cambio, ¿se acuerdan que en el síntoma yo les decía como que
En el síntoma había una libido que está depositada sobre el mundo, que se produce una frustración y esa libido se vuelve. ¿A dónde vuelve? Vuelve a las fantasías de la infancia. Y desde ahí probablemente pueda despertar, ¿sí?, la represión, ¿sí?, al intentar cumplirse estas fantasías de la infancia, ¿sí?, puede intentar llevar a cabo estas fantasías y ahí se produce la represión y la enfermedad mental, una neurosis. Pero cuando se vuelve, o sea, el mundo externo me produce una frustración, o sea que lo que yo quiero obtener como placer en el mundo externo, la libido no se obtiene, entonces la libido vuelve, pero vuelve ¿a qué objetos? A los objetos de la infancia, ¿sí? Vuelve a las fantasías. En el caso, esas son las neurosis transferenciales, pero en la psicosis, ¿sí?, en la psicosis no hubo esta elección de objeto, ¿sí? No la hubo. ¿Y cómo se da cuenta Freud? O por lo menos, si hubo elección, la vuelta no es sobre los objetos de la fantasía, los objetos transferenciales o de la infancia, sino que se vuelca toda y se transforma en el líbido del yo. Vuelve al narcisismo. A eso se llama narcisismo secundario, ¿sí? Porque en la psicosis, que se desencadenan después, ¿no?, después de haber pasado todo el complejo de Edipo y todo eso, ¿no?, la psicosis se desencadena. En esa psicosis, ¿sí?, no vuelve a los objetos transferenciales, no vuelve a la fantasía en los objetos de la infancia, sino que se vuelve sobre dónde, se vuelve sobre el yo. Y entonces, dice Freud, ¿cómo nos damos cuenta de esto? ¿Qué nos permite darnos cuenta de esto? Lo que él llama el delirio de grandeza, ¿sí? En la psicosis, no es lo mismo que, por lo menos en lo que está trabajando Freud, no es lo mismo que la neurosis uno sufre por algunas cosas, pero sufre en relación a los objetos, ¿sí? Y no hay un acrecentamiento de la libido del yo, sino que el conflicto es con el objeto. En cambio, en la psicosis, al contrario, se vuelca toda la libido sobre el yo. ¿Y qué genera? Genera el delirio de grandeza, que llama Freud, ¿sí? Estos tipos que se creen que vienen a salvar al mundo, o que los persigue todo el mundo, o que todo lo que dicen, bueno, la paranoia, la esquizofrenia, la demencia precoz, la parafrenia, son ejemplos, ¿sí? Son entidades clínicas propias de la psicosis, ¿no? Ya lo verán en psicopatología, seguramente más adelante, o diagnóstico psicopedagógico, tal vez algo vean. Pero bueno, Freud toma estas clasificaciones y dice, bueno, esa es la diferencia, ¿no? La diferencia está en esto, está en que en la psicosis la libido retorna, pero retorna al yo, no retorna a los objetos, ¿sí? Entonces, ¿no? Entonces ahí se produce este efecto que a Freud le sirve para trabajar el narcisismo, ¿sí? Dice, bueno, acá se ve la libido del yo, que generalmente no se ve la libido del yo. Bien, eso le sirve a él para, bueno, para poder distinguir o poder estudiar qué pasa con la libido del yo, con el narcisismo. Y también lo que él va a plantear, dice, es que hay como un momento, como yo les decía anteriormente, de autoerotismo, se constituye el yo, y una vez que se constituye el yo, la libido pasa al yo, ¿sí? Inviste al yo como objeto, y después puede investir a los objetos de la infancia, ¿sí? Los objetos sexuales de la infancia, madre y padre, el complejo de Edipo. Bien. Freud va a tratar de seguir estudiando esto. ¿Y cómo lo hace? Lo hace, y esto ya en el capítulo 2, lo hace a partir de varias entidades o varios fenómenos, ¿no?, que él va encontrando. Como por ejemplo la enfermedad orgánica, la hipocondría, ¿sí? Y también nos va a hablar él de lo que sería no solo la demencia precoz o parafrenia, sino también de la vida erótica normal del ser humano, ¿sí? Entonces, con respecto a la enfermedad orgánica, lo que él dice, lo que nos muestra la enfermedad orgánica es que el individuo lo que hace es retraer sobre
la libido que tiene depositada sobre el mundo exterior al yo. ¿Sí? Esto es el ejemplo clásico que da Freud, es me duele la muela y todo su mundo, decía Freud, o lo citaba de un autor, dice, todo su mundo radicaba ahí en su muela. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos duele la muela, estamos tan con la libido en el yo que nos deja de importar el resto del mundo. No sé si les ha pasado. O sea, pasamos a ser narcisistas. Y la libido se retrae sobre el yo porque lo único que importa es el dolor. La experiencia de dolor ya veremos que es algo muy importante para el psicoanálisis y para el desarrollo del sujeto. Sí, sí, nos volvemos narcisistas, ¿por qué? Porque nos importa solo nuestro dolor. No podemos prestar, y por más que querramos, no prestamos atención a otras cosas del mundo. ¿Sí? Pasa ahí, dice Freud, pasa en los sueños, porque en el sueño también uno tiene que retraer toda la libido que metió en los objetos, en el mundo, en la atención, y se focaliza sobre el yo. También la libido, para permitirnos el soñar, para permitir el sueño. ¿Sí? Si nosotros estamos pensando en que, uy, me van a tocar el timbre, no te dormís. ¿Se entiende? Digo, Freud trabaja estos fenómenos de esta manera, o sea, trata de leer cómo la dinámica que se da en la libido, de que puede pasar de los objetos o al yo. ¿Sí? Y también en la hipocondría, ¿sí? También. En la hipocondría, ¿qué sucede? Sucede que la libido se vuelca sobre los órganos y genera mayor erogeneidad en ese órgano. Erogeneidad no quiere decir placer sexual. Erogeneidad quiere decir estimulación, que puede ser para el placer, pero también para el displacer. Entonces, en la hipocondría, ¿sabe lo que es la hipocondría? Con estas personas que dicen, ay, me va a doler, me duele el vaso. Pero mamá, ¿qué te va a doler el vaso si ya el médico te dijo que estabas bien? No, pero a mí me duele el vaso, me duele el vaso, y le duele el vaso, y le duele el vaso. Y genera el dolor, ¿eh? Lo que pasa es que no hay un fundamento orgánico. Pero para la persona, ¿sí? La libido, que recubre el cuerpo también, piensen en el autoerotismo, hay algo ahí de una vivencia de dolor. Ahí también, en la hipocondría, está la libido volcada sobre el yo. Y hay un desinterés por el mundo exterior. ¿Sí? Por eso también estas personas que les duele tanto y los hipocondríacos, ¿qué generan? Generan esto de querer mandarlos a la mierda. Y decir, bueno, al final, vos, te importa solo vos, ¿viste? Y atraen la atención de todo el mundo con los dolores que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay algo de la libido del yo que se nota ahí, ¿no? Hay un desprecio por el mundo exterior, por las otras personas, por los objetos, y solo focalizado en sí mismo. Nada más que, bueno, a diferencia del proceso orgánico, dice Freud, acá no hay una alteración comprobada, ¿sí?, del orgánico. Pero sí hay una alteración de lo psíquico. ¿Sí? Entonces ahí hay realmente una investidura de ciertos órganos que producen, realmente la persona siente eso. Piensen que en la histeria también se daba algo de esto, ¿no? O sea, que lo psíquico toca el cuerpo, la libido está en el cuerpo. Y si no, piensa en la cuestión de tener relaciones sexuales, ¿no? Ahí no es la estimulación corporal, es la libido. Es la libido. ¿Sí? No se trata de una cuestión orgánica, lo sexual, por lo menos para lo que plantea Freud, ¿no? Sino que se trata de la libido. Tanto para las buenas experiencias como para las malas. Bien, entonces, bueno, Freud tomando esto le permite de alguna manera entender qué es lo que sucede o hipotetizar a ver qué sucede con la libido, ¿no? Y a dónde se vuelca esa libido, si sobre los objetos, sobre el yo, bueno, toma estos elementos. Lo mismo que las demencias precoces y esto que yo les decía del delirio de grandeza, ¿sí? De qué es lo que, de por qué sentido como displacentero, ¿no?
Bueno, en el delirio de grandeza, como les decía, vuelve, ¿sí? Se vuelve la libido al yo, y entonces eso genera el delirio de grandeza. ¿Sí? Toda la libido volcada en el yo. Yo soy lo más importante, yo, eso. Pero además que genera un delirio, ¿no? No es que, no, yo me siento importante. No, 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 es un delirio de grandeza. El tipo está convencido de que es así, ¿sí? Incluso dice Freud que hay como momentos, digamos, de esa, en la demencia precoz, en la esquizofrenia, digamos, en donde se produce como un estado de un proceso patológico, ¿sí? En donde se saca la carga o el investimiento de la libido del mundo, se vuelve sobre el yo, y después hay un intento de restitución, ¿sí? Hay un intento de restitución en donde intenta nuevamente ligar al mundo esa libido, pero de una forma que es delirante. Entonces tenemos todos los delirios de la paranoia o la despersonalización, por ahí también de la esquizofrenia, bueno, otros fenómenos. Y por último, Freud dice, y que esto también es muy importante porque sirve no solo para la clínica, sino que sirve también para pensar la vida normal del ser humano, dice que en la vida erótica humana también se puede ver esto del narcisismo. ¿Sí? ¿Y qué dice? Plantea esto, que todas las, como yo les decía, el apuntalamiento, ¿no? Que todas las satisfacciones sexuales primero, ¿sí? Se apoyan, ¿sí? Tienen una apoyatura, ¿sí? Sobre las pulsiones de autoconservación. Esto que les decía al comienzo. Ahora, eso hace, ¿sí? Que, eh, que haya como una elección también de objeto, ¿sí? Basada o que estén ligadas, digamos, la pulsión sexual, ¿sí? Con las pulsiones de autoconservación. Y que también haya una elección de objeto, ¿sí? Eh, que en definitiva responde a dos tipos, ¿sí? A dos tipos de elección. Hay un tipo de elección que se denomina narcisista, ¿sí? Y otro tipo de elección que es basada en el yo, perdón, basada en el yo, en sí mismo, y otro tipo de elección que se denomina anaclítica o elección de objeto. Es lo que decíamos al comienzo. Autoerotismo, narcisismo, ¿sí? Narcisismo, elección de objeto. Las elecciones de objeto pueden ser en base a el narcisismo o pueden ser elecciones de objeto en base a qué? En base a el objeto que prodiga amor en los primeros momentos, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que en lo que yo busco, digamos, cuando intento una relación con un objeto, ¿sí? Puedo buscarme a mí mismo, ¿sí? A mí mismo, o puedo buscar ¿qué? El objeto sexual de la infancia, ¿sí? Esta diferenciación es la misma, ¿sí? Este tipo de diferenciación también es la que permite después diferenciar entre neurosis que van a ser transferenciales, ¿sí? De acuerdo al objeto que elijo, ¿sí? Si es un objeto basado en mis padres, o puede llevar a qué? Sí, a la paranoia, a la psicosis, ¿sí? Sí, ¿en base a qué? A un objeto de tipo narcisista. A la melancolía también. Bueno, entonces, para Freud esto es muy importante desde el punto de vista clínico, pero a nosotros también nos sirve, ¿sí? Para pensar cómo se desarrolla un ser humano, ¿no? Y en base a esto, ¿no? Bueno, como les decía, hay distintos tipos de elección. Y el tipo de elección, le decía, es sí mismo o puede ser, bueno, la mujer nutricia, dice Freud. Cuando dice la mujer nutricia, está hablando del primer objeto sexual, tanto del varón como de la nena, ¿sí? Y les leo un cachito de lo que plantea acá, ¿no? Freud, al final, dice, bueno, después el ser humano tiene que hacer como el tipo de elección de objeto en su desarrollo. Dice, el hombre hará un tipo de elección de objeto y la mujer otro. En el hombre se ve un amor completo al objeto, hiperestimación sexual, dice.
y es una transferencia del narcisismo infantil sobre el objeto sexual, lo cual permite el enamoramiento. ¿Sí? Se dan cuenta que ahí es como que se renuncia al narcisismo infantil en pos, ¿sí?, del objeto sexual. Y eso permite un amor completo al objeto, dice Freud. ¿Sí? Lo cual permite el enamoramiento, ¿no? Esto de, que nosotros vemos, de alguna manera podemos pensar el ideal ahí. En la mujer, dice, sobre todo si es bella, nace una complacencia por ella misma, dice, se aman a sí misma con la misma intensidad con que el hombre las ama. No necesitan amar, sino ser amadas. No obstante, hay muchas mujeres que aman según el tipo masculino, desarrollando la hiperestimación sexual correspondiente. La mujer narcisista encuentra, no obstante, una salida para el amor de objeto con su hijo, una parte de ellas mismas a quien pueden consagrar un pleno amor de objeto sin abandonar su propio narcisismo. Qué buena solución esa, ¿eh? Finalmente, otras mujeres no necesitan tener un hijo para pasar del narcisismo al amor de objeto. Son las que, desde hace antes incluso de la pubertad, desarrollaron una trayectoria masculina. A ver, no sé si se entiende bien, pero acá Freud lo que está diciendo es, bueno, el hombre abandona, ¿sí? El hombre que es fálico, abandona que es fálico en el sentido de que está más gobernado por el goce fálico, que era esto de tener y perder. ¿Recuerdan? De la fase fálica. De tener y perder, que puede ser representado por la erección, ¿sí? De tener el falo, de perderlo en la detumescencia, ¿sí? Pero que también es modelo de un montón de otras cosas, yo les decía, ¿no? Que pueden ser fálicas. En cambio, para la mujer es distinto. La mujer puede tener la tendencia, según lo que está planteando Freud, a tener un carácter o lograr, digamos, una, ¿cómo decir?, una mayor complacencia, digamos, o satisfacción, si se quiere, en amarse a sí misma y ser amada por otros, ¿sí? Cosa que, de alguna manera, es un tipo de elección más de carácter narcisista, ¿sí? Pero dice Freud, bueno, ahí también puede pasar que la mujer acceda y ame de la misma manera que ama el hombre, ¿sí? Entonces renuncia al narcisismo y busca en el objeto, ¿sí?, plenamente en el objeto, bueno, esta satisfacción, ¿no? O puede ser que Freud lo trabajó sobre la feminidad, sobre la sexualidad femenina, ¿sí?, trabaja sobre la trayectoria de tipo masculina, ¿sí? Masculina en el sentido del complejo de masculinidad que le llama Freud, que es esto de que decía que no hay una renuncia al falo, ¿no? De que no se ubican como castradas, sino como fálicas. Y bueno, y de esa manera ubican lo mismo, tienen el mismo funcionamiento, si se quiere, desde lo sexual, desde la elección de objeto que el hombre. Y punto aparte, la cuestión del hijo, pero que también Freud lo había trabajado ahí en esa ecuación que yo les mencionaba del pene por niño, ¿sí? Ahí Freud empieza a reubicar, digamos, esta cuestión, cómo empieza a jugar el narcisismo, digamos, cómo trabaja el narcisismo en este tipo de elecciones y en las salidas del complejo de Edipo también, ¿no? Bien. Y acá les voy a presentar algo, digamos, que plantea Freud, en relación, ¿sí?, o sea, les voy a leer un cachito que se los voy a compartir del final de este capítulo, ¿sí?, que me parece que es, no sé si vamos a mencionar, pero bueno, que habla bastante de lo que es el narcisismo, ¿sí?, y explica un poco esto de que uno se elija, ¿sí?, qué es lo que elige, porque fíjense que al final, ¿sí?, en el resumen mismo dice, el tipo de elección narcisista, en el tipo de elección narcisista dice, se ama a lo que uno es, o sea, a sí mismo, pero también el tipo de elección narcisista es
Amar a lo que uno fue en la infancia, a lo que uno quisiera ser, tal vez más adelante, o a la persona que fue una parte de uno mismo, que es el caso del niño, ¿sí? El caso del hijo, de la mujer, que es parte de uno mismo, pero eso se ve. Se ve claramente, digamos, cuando una madre proyecta su narcisismo sobre el niño, o sea, ay, va a ser igual divina, igual que yo, es más, va a ser mejor que yo, va a conquistar mejores hombres que los que conquisté yo, mira este boludo, este papá. ¿Sí? Va a conquistar mejores, va a tener más gracia que yo, ¿sí? O es igualita a mí. ¿Sí? Y se ve perfecta la madre, pero lo deposita en el niño, o sea, ojo, no es lo mismo. O sea, renuncia a su narcisismo, pero se proyecta en la hija, ¿sí? Eso, o en el hijo, también, un montón. Pero les voy a leer este texto, este cachito de texto de Freud, cómo culmina el capítulo 2, me parece que vamos a dejar acá porque no me va a alcanzar el tiempo, y vamos viendo esto del narcisismo, cómo lo piensa Freud, que lo escribe bastante lindo lo escribe Freud. A ver, si comparto, ¿dónde está? Aquí. No, a ver si lo puedo ampliar. Bueno. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Bueno, bien. Sí, sí. Leo la letra de Freud. Dice Freud, el narcisismo primario que suponemos en el niño, el narcisismo primario que suponemos en el niño, recuerden, narcisismo primario es esto, ¿no? Autoerotismo, se forma el yo y ahí el narcisismo, y después, bueno, la libido puede volver al yo en el caso de la psicosis, ¿no? Y ahí estamos hablando de un narcisismo secundario. Pero el narcisismo primario, que suponemos en el niño y que contiene una de las premisas de nuestras teorías sobre la libido, es más difícil de asir por observación directa que de comprobar mediante una inferencia retrospectiva hecha desde otro punto, que es lo que está diciendo, ¿no? Es más fácil de asir cuando se produce delirio de grandeza en la psicosis que de asir en la vida, o sea, de darse cuenta del narcisismo, que de darse cuenta en la vida cotidiana de cualquier persona, de cualquier neurótico. Se ven mejor en la psicosis, dice, ¿sí? Dice, si consideramos la actitud, no me interesa esto clínico, me interesa esta cuestión otra que tiene que ver con el lugar que tienen los niños, desde la concepción esta de narcisismo para Freud. Si consideramos la actitud de padres tiernos hacia sus hijos, habremos de discernirla como renacimiento y reproducción del narcisismo propio a mucho abandonado. O sea, bueno, sigo leyendo. Dice, la sobreestimación, marca inequívoca que apreciamos como estigma narcisista ya en el caso de la elección de objeto, gobierna, como todos saben, este vínculo afectivo. ¿Qué vínculo? El del padre con el niño, o los padres con el niño, o con los niños, con sus hijos, perdón. Así, prevalece una compulsión a atribuir al niño toda clase de perfecciones, para lo cual un observador desapasionado no descubriría motivo alguno, y a encubrir y olvidar todos sus defectos, lo cual mantiene estrecha relación con la desmentida de la sexualidad infantil. ¿Qué nos está diciendo Freud acá? Que los padres, ¿sí? Fíjense, prevalece una compulsión a atribuir al niño toda clase de perfecciones. El embobado de los padres con sus hijos
Tiene que ver con eso. No tiene que ver solamente con que el niño sí, qué lindo el niño. No. Tiene que ver con que los padres resignan su narcisismo para depositarlo sobre el niño. ¿Se entiende? Lo mismo que decíamos. Y encubrir y olvidar sus defectos. ¿No? Digo, Freud acá está explicando algo que nos parece tan natural y que algunos boludos han nombrado como instinto de ser madre. ¿Qué instinto de ser madre? No digas boludez. O sea, no es instinto de ser madre. No se trata de un instinto, no hay instinto. Los seres humanos no tienen instinto, por lo menos desde el psicoanálisis. Sino de que, peor, o sea, no es algo noble, ay, cómo quiere a su hijo. No, es algo que el ser humano resigna, y ahí está bueno igual, que resigne algo de su narcisismo para depositarlo sobre el niño. De ahí viene esta sobreestimación del niño. Ay, mira qué lindo que es un bebé. Pero mira qué lindo que es como babea, pero es un bebé. Ese sería el observador desapasionado, ¿no? El que les actúa. Sí, el que dice, che, pero no es tan lindo, te matan si le decís no es tan lindo. ¿Por qué te matan? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tiene que ser perfecto el niño? No puede ser un niño. Bueno, no. Para los padres, y es muy importante que esto pase, porque si no, también tampoco le cambiaré los pañales, vieron, hay un montón de trabajo que conlleva un niño. Por favor, las madres dirán esto, ¿no? Confirmen esto. Es un trabajo tremendo el de tener un bebé que no sabe hacer nada al comienzo, y que tiene que estar todo el tiempo. ¿Pero por qué? Bueno, por esto. ¿Por qué se toma el trabajo una madre de eso? Bueno, por esto. Es algo normal, que pase. Dice Freud, pero también prevalece la proclividad a suspender frente al niño todas esas conquistas culturales cuya aceptación hubo de arrancarse al propio narcisismo y a renovar a propósito de él, la exigencia de prerrogativas a que se renunció hace mucho tiempo. El niño debe tener, esto es lo que da como ejemplo, el niño debe tener mejor suerte que sus padres. No debe estar sometido a esas necesidades objetivas cuyo imperio en la vida hubo de reconocerse. Enfermedad, muerte, renuncia al goce, restricción de la voluntad propia, no han de tener vigencia para el niño. Las leyes de la naturaleza y de la sociedad han de cesar ante él. Y realmente debe ser de nuevo el centro y el núcleo de la creación. Lo que está diciendo Freud es que todo lo que nosotros tenemos que padecer como seres humanos inmersos en una cultura, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nacemos dentro de una cultura? Y renunciar a muchas cosas, ¿sí? Porque todo no se puede en el mundo, no podemos ir satisfaciendo ni nuestro narcisismo, ni nuestras aspiraciones sexuales como libremente, ¿no? No podemos hacerlo. ¿Qué nos enseña el mundo? Y que tenemos que esperar. Y que no todos los juguetes se pueden comprar. Ni podemos tener las mejores cosas. Ni podemos tener la mejor mujer. Ni que todos vamos a ser, qué sé yo, un gran futbolista exitoso. Qué sé yo, no sé. ¿Se entiende? Son renuncias. Ni la princesa Leia, qué sé yo, ni la princesa... No. Hay golpes que la vida nos va dando que van haciendo que tengamos que ir renunciando al narcisismo, ¿sí? Como esa idea de grandeza, de que somos lo mejor, de que somos el centro del mundo. Bueno, pero ¿qué pasa? Pasa que con los niños, los padres, ¿qué pasa? Justamente, el niño tiene que tener mejor suerte que la que le tocó a los padres, dice Freud. Entonces, por eso también cuesta un montón decirle que no a un niño. ¿Por qué? Porque es como que entonces te está diciendo no a vos mismo. ¿Sí? O este chico le va, y bueno, no se le van a cumplir todos los deseos, como me pasó a mí. ¿Sí? Porque siempre el mundo implica un grado de frustración, ¿sí? De castración para el ser humano, de privación de algunas cosas, para todos, ¿no? Entonces,
dice, bueno, enfermedad, muerte, renuncia al goce, fíjense que son cosas que no se esperan para los niños, no se desean. Y Freud utiliza una frase en inglés para indicar el narcisismo en el niño, que es esta: His Majesty the Baby, su majestad el bebé, su majestad el bebé, ¿sí? Como una vez nos creímos, todos. Digo, en esa etapa de narcisismo primario, antes de la elección de objeto, hay algo del narcisismo, ¿no? Que somos como el centro del universo. Si la Constitución nos permitió eso, ¿no? Nos permitió lograr esto, esta figura, este investimiento de la libido yoica, de conformación del yo y narcisismo. Dice el bebé, bueno, debe cumplir, His Majesty the Baby, debe cumplir los sueños, los irrealizados deseos de sus padres. El varón será un grande hombre, debe ser un gran hombre, y un héroe en lugar del padre. Y la niña se casará con un príncipe como tardía recompensa para la madre. Acá le salta a Freud la época de los sueños de los hombres y las mujeres. Le salta el machismo de época. Para la niña se casará con un príncipe como tardía recompensa para la madre. El punto más espinoso del sistema narcisista, esa inmortalidad del yo que la fuerza de la realidad asedia duramente, ha ganado su seguridad refugiándose en el niño. O sea, esto es, la libido que ponen los padres sobre el niño tiene que ver con esto. O sea que es una forma, como decía Freud ahí, y con la mujer y con el padre también, con el hombre y con la mujer, digo, de poder hacer con su narcisismo, ¿no? De guiar esa libido, ¿sí? Narcisista, y aplicarla sobre ¿quién? Sobre el niño. Y fíjense que está eligiendo un objeto ahí también, es un objeto de amor el niño. Está eligiendo un objeto, pero a la vez con los rasgos del narcisismo. Dice, el conmovedor amor parental, tan infantil en el fondo, no es otra cosa que el narcisismo redivivo de los padres que, en su transmutación al amor de objeto, revela inequívoca su pristina naturaleza. Qué bien escribido Freud. Muy, para su época, bárbaro. Pero nos está diciendo esto, ¿no? Que el narcisismo no es solamente una etapa, ¿sí? Que hay tipos de elecciones narcisistas. Y no solo puede ser en un hijo se ve muy bien. En un hijo se ve muy bien y además nos sirve a nosotros para ubicar una etapa importante en el desarrollo del niño, pero también la relación que eso guarda con sus propios padres. La relación de los padres con el niño. Cuando hablamos del narcisismo, podemos hablar de lo imaginario, en Lacan, estamos hablando de esto, estamos hablando del objeto narcisista, que puede ser el propio yo, pero también puede volcarse sobre elecciones de objeto de tipo narcisista. También nos habla de lo difícil que es trabajar con padres, en una clínica con niños, ¿no? Sea psicopedagógica o sea psicoanalítica, ¿no? Les va advirtiendo un poco de en qué terreno se van metiendo, ¿no? Con esto. Bueno, no vamos a llegar, pensé que íbamos a llegar con lo del ideal, que también es muy importante, porque el ideal a grandes rasgos lo que hace es explicar en Freud, ¿sí? La represión, pero desde una instancia psíquica diferenciada dentro del yo, que es el ideal del yo, y también explica un montón de otros fenómenos como el enamoramiento, bueno, hace como un variadito interesante de cómo relee la teoría a la luz del ideal del yo, pero más que nada para lo que sería la formación de síntomas, porque produce represión, el ideal del yo está ahí, digamos, pero también qué sucede con ese ideal, no solo
la neurosis, sino en la vida cotidiana, ¿sí? En la vida cotidiana de cualquier ser humano. ¿Y qué sucede cuando ese ideal no se puede formar? Bueno, igual es intrincado esa cuestión del ideal. Por ahí podemos verla, por ahí puedo subirles un video, aparte de la clase de hoy, subirles un videito explicando algo de esto. Hoy ya no nos da el tiempo. Pero bueno, la conclusión del yo, ¿sí? Que digo por lo intrincado del texto freudiano, fíjense que si se ponen a leer Freud se devuelven locos, porque les leí un parrafito, ¿sí? Y Freud escribe así, bastante con esa prosa, escribe, ¿no? Que es medio intrincada, muy señorial en la forma de escribir, pero obtuvo un premio de literatura, Freud, un premio Goethe de literatura. Pero bueno, para esta época, digamos que no es muy popular. Bueno, voy a ver si le subo este video. En caso que no pueda subirlo, lo vemos en la clase que viene a esto del ideal, ¿sí? Todavía no estoy diseñando todo lo que va a ser el trabajo. ¿Sí? Estoy tratando de diseñarlo para que no sea algo hiper tedioso, para que sea algo que le sirva, no sé. Me estoy quemando la cabeza para tratar de pensar. Fernando, ahí se subió en el campus un trabajo, pero imagino que es del año anterior, porque dice el martes 15 nos volvemos a encontrar y pensamos, o sea, me parece que debe ser del año anterior. ¿Y cómo se subió? ¿En qué clase está eso? Junto con lo de narcisismo. ¿En esto? Sí, entre los textos que tuviste de hoy. Sí, yo iba a preguntar porque dice la próxima clase, entre paréntesis, martes 14 de julio, y falta todavía. Fíjense que raro, che, yo la borré a la clase. Ah, sí, está. ¿Por qué está? Que yo la borré. O no la borré. No la borré. Mala mía. Mala mía, no la borré yo. Sí, es un trabajo que no, que es del año pasado. Así que bueno, tiene razón. Fue mala mía esa. Me olvidé de borrar. No le den pelota. Lo voy a borrar ya porque si no, alguno que no estuvo en la clase se lo va a morfar y se van a querer matar porque es muy largo. Bueno, seguimos la próxima clase. Les anuncio a ver si seguimos con esto del ideal o si enganchamos con nuevo tema. Bueno, nos vemos. Que anden bien. Gracias, buenas noches. Adiós. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima.